En este momento, Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. Nadie va a luchar militarmente contra los Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. La victoria de Trump en Venezuela despertó el apetito de Washington por el imperio. Su declaración de que gobernaría Venezuela envió ondas de choque desde Panamá hasta Taiwán, desde Kiev hasta Bruselas. Detrás de escena, Rusia y China, temerosas de perder el océano Ártico, estaban en pánico. Pero la verdadera pesadilla comenzó en Copenhague, porque Trump abrió el expediente de Groenlandia sin cerrar el expediente de Venezuela. Ya no decía lo queremos, decía lo tomaremos. Esto no era una simple solicitud inmobiliaria, era un ultimátum de seguridad nacional. Y Europa, por primera vez en su historia, erigió un muro de hierro contra los Estados Unidos. España, Francia, Italia, todos hablaron con una sola voz. Groenlandia pertenece a Dinamarca. Incluso el aliado más leal de los Estados Unidos, el Reino Unido, le dio la espalda a Washington. Pero el verdadero terremoto vino de Berlín. El ministro de Asuntos Exteriores alemán dejó de lado la cortesía diplomática y advirtió abiertamente a Washington, su aliado: toquen Groenlandia y nos encontrarán en su camino. El artículo 5 de la OTAN por primera vez, no contra Rusia, sino contra los Estados Unidos. La mecha para estos eventos fue encendida por esa desafortunada analogía, que fue mucho más allá de un desliz diplomático y mostró cuán desconectado estaba Washington de la realidad militar. Mientras Trump y su círculo cercano pensaban que las capacidades de defensa de Dinamarca eran una patrulla de trineos romántica del siglo XIX, los datos técnicos sobre el terreno pintaban un cuadro completamente diferente y mortal. El gobierno danés ya había comenzado silenciosamente el proceso de transformar Groenlandia en una fortaleza ártica con su masivo plan de defensa que abarca los años 2025 a 2033. El verdadero punto de inflexión peligroso en Washington ocurrió inmediatamente después de la operación en Venezuela, el arresto de Maduro. La administración de Trump cambió su retórica de la noche a la mañana. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo, te lo puedo asegurar. Groenlandia ya no se definía como una demanda de propiedad, deseo, sino como una necesidad de seguridad nacional, necesidad. Este cambio en el lenguaje fue equivalente a volcar la mesa de negociación diplomática y reemplazarla con planes de operaciones militares. La declaración confiada de Stephen Miller de que nadie luchará contra Estados Unidos por Groenlandia fue una señal de que Washington veía a sus aliados no como estados independientes, sino como estructuras vasallas que deben obedecer. Sin embargo, la respuesta de Dinamarca no fue el silencio de un vasallo, sino el rugido de un estado soberano. El embajador danés ante la ONU, describiendo estas palabras como amenazas duras e inaceptables, marcó el fin de la cortesía diplomática y el comienzo del léxico de crisis. La llamada de la primera ministra danesa Frederiksen encontró un eco mucho más rápido y fuerte en las capitales europeas de lo esperado. Desafiando la estrategia de divide y vencerás de Trump, la Unión Europea se mantuvo unida. Y Dinamarca, España, Francia, Italia y el Reino Unido enfatizaron en una declaración conjunta que el futuro de Groenlandia pertenece a Dinamarca, subrayando que los derechos de soberanía no son negociables. Esta postura unida se considera la respuesta más clara a la estrategia de Trump de dividir y debilitar a Europa. Divide y vencerás. Con las capitales europeas transmitiendo diplomáticamente el mensaje a Washington de que esto no es Venezuela, esta es nuestra tierra. En particular, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, rompiendo su silencio sobre Venezuela y apoyando a Dinamarca, muestra que se están formando fisuras incluso dentro del bloque anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, y que Europa se ha unido sorprendentemente contra Trump. Sé muy claro sobre Groenlandia. El futuro de Groenlandia es para Groenlandia y el Reino de Dinamarca. El momento más crítico y quizás decisivo de la crisis llegó con la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Wadefull. Berlín está dejando de lado la cortesía diplomática y utilizando un lenguaje disuasorio directo contra los Estados Unidos, señalando un nivel de tensión en las relaciones transatlánticas no visto desde la Guerra Fría, incluso inimaginable. El movimiento histórico de Alemania es la evidencia más fuerte de que Europa está activando su escudo político y económico contra el poder militar de los Estados Unidos y ya no es un observador pasivo. Alemania recordó a los Estados Unidos que Groenlandia es territorio danés y está protegida bajo el artículo 5 de la OTAN, uno para todos, jugando así la carta de defensa colectiva contra los Estados Unidos, el líder de la alianza.
Y dado que Dinamarca es miembro de la OTAN, ¿será Groenlandia también defendida en principio por la OTAN? Este es el ultimátum más duro de Berlín a Washington desde la Guerra Fría, y muestra que Europa ahora ha alcanzado la capacidad de decir no a los Estados Unidos y trazar su propio rumbo si es necesario. Según Welt, los políticos daneses están pidiendo que se desplieguen tropas alemanas y francesas en Groenlandia para disuadir a los Estados Unidos. El diputado conservador Rasmus Jarlov dijo que sería prudente aceptar a los aliados porque sería considerado, haciendo que el precio de una ocupación militar sea extremadamente alto para los estadounidenses. El líder de izquierda, Pelle Dragstedt, advirtió: "Serio, debemos dejar claro que esto sería un conflicto armado", añadiendo que los estadounidenses no pueden aterrizar un helicóptero en Nuuk y plantar la bandera de Estados Unidos. Este incidente transforma el artículo 5, la piedra angular de la OTAN, en una especie de pacto suicida o un paradoja insoluble. Un ataque a un miembro, Dinamarca, se considera un ataque a todos los miembros, incluyendo a los Estados Unidos. Pero, ¿y si el agresor es la propia alianza? Aquí, cuando la contraparte bajo el artículo 5 es el líder de la alianza, la pregunta de a quién defenderá la OTAN contra quién lleva al caos legal y militar, un paradoja insoluble. Hablando danés. Este escenario no es una película de ciencia ficción, sino una fría realidad legal actualmente sobre la mesa. Los expertos afirman que si Dinamarca invoca el artículo 5, la sede en Bruselas se volverá disfuncional y la alianza colapsará efectivamente. Esta situación podría ser la peor pesadilla de Occidente. Este doloroso proceso también puede interpretarse como los dolores de parto de la OTAN, alejándose del control estadounidense y transformándose en un pacto de defensa centrado en Europa. El mayor error de Trump y su equipo en este proceso fue subestimar las capacidades militares de Dinamarca. Su enfoque sarcástico al preguntar: ¿sabes lo que hizo Dinamarca recientemente para aumentar la seguridad en Groenlandia? Añadieron un trineo de perros más. Reveló que habían pasado por alto la enorme modernización que Copenhague había estado llevando a cabo silenciosamente. Sin embargo, con la percepción cambiante de la amenaza en la región, Dinamarca ya había anunciado un paquete de defensa masivo por valor de 137.000 millones de coronas, aproximadamente 20.000 millones de dólares para 2025 a 2033, y hacía tiempo que había comenzado el proceso de transformar Groenlandia en una fortaleza ártica. La patrulla seria que Trump ridiculizó no es solo un simple vehículo de transporte, sino un arma biológica y tecnológica adaptada a las condiciones más duras de la guerra moderna, con apoyo satelital y capaz de realizar operaciones especiales. Los aviones de combate F-35 Lightning II, adquiridos y aumentados en número bajo este paquete, están llenando el espacio aéreo que Trump consideró indefenso con los cazas furtivos más avanzados del mundo. Washington afirma estar indefenso contra China y Rusia en el Ártico. Sin embargo, Groenlandia tiene una red de defensa tejida con drones modificados para condiciones árticas, misiles antibuque de largo alcance y comandos de élite que conocen cada centímetro del terreno. Entonces, la retórica de Trump sobre la necesidad de la defensa nacional no es más que excusas. Si un líder de la alianza realmente tuviera tales preocupaciones, podría darle a Dinamarca 500.000 millones de dólares, tal como lo hicieron con Ucrania, además de los 20.000 millones. O si sintieran que había una amenaza tan significativa para la seguridad nacional, podrían dar aún más. De hecho, Dinamarca tiene este poder por sí sola. Asimismo, la economía danesa puede hacer mucho más en lo que respecta a la defensa. La visión de 2033 también lo demuestra. Esta presión sobre Dinamarca sacudió no solo a Copenhague, sino a todas las capitales bajo la protección de Estados Unidos. La anexión de Venezuela y la amenaza subsiguiente a Groenlandia, la seguridad del Canal de Panamá, el futuro de las fábricas de chips en Taiwán y el destino de Kiev en Ucrania plantearon enormes interrogantes. La pregunta, ¿somos los siguientes?, resuena en el Parlamento canadiense. Si Estados Unidos puede hacer esto a su aliado más leal de la OTAN, ¿podría la protección de Taiwán ser realmente sobre apoderarse de la industria de Taiwán en lugar de contrarrestar a China? Esta ola de desconfianza está sacudiendo fundamentalmente el sistema de alianzas globales y obligando a cada país a construir su propio telón de acero. La medida de Trump no hizo al mundo más seguro. Al contrario, convirtió a cada aliado en un enemigo potencial y a cada acuerdo de protección en un plan de invasión potencial. Interpretar la obsesión de Trump con Groenlandia como simplemente un líder excéntrico eligiendo un lugar en el mapa sería una ceguera estratégica.
Detrás de esta crisis se encuentra el control del nuevo petróleo, es decir, los elementos de tierras raras, y las rutas comerciales del Ártico, que determinarán el equilibrio global de poder. Esto no es una guerra territorial, sino una batalla sobre quién controlará la tecnología y el comercio del siglo XXI. La cobertura de seguridad nacional de Trump en realidad está apuntando a las reservas de $1 billón en la mina de Kvanefjeld. Estos elementos, que son el corazón de la tecnología moderna, vehículos eléctricos, chips F-35, misiles inteligentes, están actualmente en un 90% bajo el monopolio de China. Washington quiere convertir a Groenlandia en una colonia minera para romper el asfixiante monopolio de China. Trump planea obtener estos minerales no comprándolos o mediante medios diplomáticos, sino apoderándose de ellos, confiscación, como en el modelo de Venezuela. Este enfoque es un resurgimiento del colonialismo clásico en la era digital. Estados Unidos ve la soberanía de su aliado como un costo sacrificable para obtener independencia estratégica. Sin embargo, Dinamarca y la Unión Europea saben que estas minas también son vitales para la industria europea y están defendiendo su propia autonomía estratégica contra la iniciativa de saqueo de Washington. Por otro lado, este movimiento ha encendido alarmas rojas en Moscú y Pekín. Groenlandia no es solo una isla, es la torre de control de la Ruta del Mar del Norte, NSR, y la Ruta de la Seda Polar. A medida que los casquetes polares que se derriten acortan la distancia comercial entre Asia y Europa, ¿quién controlará este nuevo canal de Suez? Rusia ha apostado su futuro de exportación de energía en esta ruta, y el control militar estadounidense sobre Groenlandia significaría la estrangulación de Rusia desde el norte. La declaración de Putin de que Trump se toma en serio este asunto y la advertencia del embajador ruso de que responderemos militarmente si hay un conflicto indican que la región ártica podría convertirse en una zona de conflicto más caliente que el Pacífico o Ucrania. Irónicamente, China apoya la soberanía de Dinamarca porque Pekín teme que la Marina de los Estados Unidos cierre las puertas del Ártico. La acción de Trump ha creado una situación extraña y peligrosa que une a Rusia y China con Europa en la misma línea antiamericana de anexión. Desde una perspectiva histórica, esta crisis tiene similitudes sorprendentes con la crisis de Suez de 1956. La estrategia de Trump es un intento de crear un precedente histórico. En 1917, Estados Unidos obligó a Dinamarca a vender las Indias Occidentales, Islas Vírgenes, por $25 millones. La justificación entonces también fue la amenaza de los submarinos alemanes y la necesidad estratégica. Trump quiere repetir el mismo escenario en 2026, esta vez usando la amenaza de China y Rusia como excusa. De hecho, la crisis de Suez de 1956 aparece como una imagen reflejada de la situación actual. En ese entonces, Estados Unidos detuvo a Gran Bretaña y Francia, que estaban atacando a Egipto con ambiciones imperialistas. Ahora, los roles se han invertido completamente. Europa está tratando de detener a Estados Unidos, que actúa con ambiciones imperiales. Esta ironía histórica apunta a un nuevo orden mundial donde la superioridad moral de Occidente se ha erosionado y el poder es la única moneda que importa. Según el análisis de The Economist, Trump cambió de táctica después de chocar con un muro en Europa y ahora está apuntando directamente a la población local y al gobierno de Groenlandia. El plan es pasar por alto a Copenhague y proponer a Groenlandia el acuerdo de libre asociación del modelo de Micronesia. En otras palabras, declaren su independencia, los financiaremos directamente. A cambio, entreguen su defensa y política exterior a nosotros. Este plan insidioso busca desgarrar el reino de Dinamarca desde dentro y se presenta como una de las mayores trampas políticas sobre la mesa que pondrá a prueba la unidad europea. Lo que había sido solo un debate teórico hasta entonces, el fin de la OTAN, se convirtió en una posibilidad concreta con la caída de Venezuela y esa mano codiciosa extendiéndose hacia Groenlandia. La fantasía de Macedonia de Trump puede que no cambie los mapas de inmediato, pero ha dañado el espíritu de la Alianza Occidental. Las voces que se alzaron esa noche desde Berlín y Copenhague no fueron solo una defensa del territorio, sino también una defensa del honor de Europa. En este nuevo mundo donde los Estados Unidos ya no se ven como un garante, sino más bien como una amenaza potencial bajo Trump, la paradoja del artículo 5 sigue marcando como una bomba de tiempo en el corazón de la alianza. La alianza, vista como un refugio seguro, colapsó esa noche. Los F-35 de Dinamarca y la advertencia de guerra de Alemania enviaron un mensaje claro a Washington. Esto no es un bien inmueble en venta y esto no está indefenso. El muro de hierro ha sido erigido y detrás de este muro ahora hay una Europa que está trazando su propio destino a pesar de los Estados Unidos.
Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.